Y bien, Jesús, pues realmente pues, la intención de la conversación, ¿verdad? Entrando en materia un poco, hay algo que he estado pues escribiendo y también pues estudiando acerca de los ideales, ¿no? Del idealismo. De hecho, por ahí hice un pequeño video en YouTube hablando sobre el idealismo y la utopía. Que una vez tú me dijiste algo, ¿no? Es que tú eres bien idealista de esas conversaciones entre amigos y reprensiones, ¿no? De que somos a veces idealistas, aunque yo lucho contra el idealismo, siempre he querido luchar contra eso, pero de repente, pues uno se emociona, ¿no? Y quieres realmente transmitir tu conocimiento. Y a veces reducimos, pensamos que nuestro conocimiento o lo que nosotros entendemos o lo que hemos estudiado por 5, 6, 7, 8 o 10 años, lo queremos transmitir a las personas de una manera fácil y que ellos lo entiendan. Ahora, no estoy hablando de que Jesús o un servidor seamos personas eruditas, porque sería soberbio y a la vez, perdón la palabra, estúpido decir eso. Somos siempre cristianos que estamos aprendiendo. Es como cuando tú entras a un trabajo, alguien que pues sabe más, porque pues obviamente ha estado trabajando ahí. Ahora eso no significa que sepa todo. Y pues Así es muy es. ridículo, ¿no? Es muy, muy, muy ridículo creer que alguien como nosotros pueda tener el conocimiento de alguien que estudia en la Universidad de Oxford, ¿no? O en Harvard, no lo sé, es ridículo. Pero hemos querido hacer eso, tal vez Jesús, sobre todo mi pregunta te la hago a ti, como amigo, como hermano, de este deseo que tenemos de transmitir el conocimiento a las ovejas, es decir, a las personas que no tienen una agilidad de estudiar, no tienen una disciplina, no tanto porque sea malo, yo siempre he insistido en eso, no es malo que alguien no lea tanto, sino porque a Así veces es. no tiene el tiempo, pues no hay el deseo o la capacidad, aunque pudiera yo ser muy utópico y decir que todo cristiano puede llegar a un conocimiento pues considerable, puede que sí, porque hay quienes predican que sí, que todo cristiano tiene la responsabilidad de conocer, de estudiar, de saber teología, todo cristiano, ¿no? Hay un libro de Sproul que dice, todos somos teólogos, ¿no? Y parece incentivar a eso, ¿no? Que todos queremos ser teólogos o todos podemos ser teólogos. Vuelvo a mencionar, no somos teólogos, mucho menos. Y bueno, si se trata de licenciatura, pues Jesús tiene una y yo estoy en acreditación, ¿verdad? Entonces, si se trata de eso, de tener una licenciatura para ser llamado teólogo, pues bueno, Jesús la tiene y yo estoy en acreditación para obtenerla. Entonces, Jesús, pues, ¿qué piensas de esto que estoy diciendo, ¿no? De ese deseo de transmitir el conocimiento de lo que has aprendido a través de los años a ovejas que no, um, pues que no tienen esa disciplina y muchas veces ni siquiera están enterados de los dramas teológicos de Latinoamérica por medio de redes sociales, aún por medio de predicadores de sana doctrina, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, pues yo creo que primeramente, o sea, la religión cristiana es una religión idealista, en cierta manera, o sea, ese es Claro. un primer punto. Por eso tenemos una escatología que trabaja sobre un idealismo y tiene una fe por la cual se consagra de que Jesucristo va a venir, a final de cuentas es un ideal que tenemos los cristianos. Entonces, parte de ese proceso. Ahora, yo creo que pasa dos situaciones. Creo que yo creo que estoy en contra de lo que dice un poquito Sproul, de que todos somos teólogos, por eso me da un poquito de risa sobre Sí. ese, ese Ese título. speech. Se me hace. Entonces, yo creo que sí hay una responsabilidad dentro de la iglesia, que es que todos debemos saber algo de teología, o lo básico, o sea, tan Claro. siquiera debe haber debe haber una idea sobre lo que sabemos y creemos. Entonces, yo creo que esa es más no todos tenemos la responsabilidad, o sea, no todos tenemos la responsabilidad de abordar tanto la teología. Esa es como que la cuestión que tenemos que tener. A mí me pasó mucho, digo, y aquí hablando de manera sincera, si me escucha mi congregación sabrá lo que, lo que digo. Este,
a veces llegamos con bastantes ímpetus, o sea, de que, no, sí, voy a hacer aquí una, hasta mi esposa se estaba riendo de que, es que Jesús, llegaste muy revolucionario a la iglesia, o sea, Y luego me criticas a mí por idealista, ¿no? Y estás queriendo revolucionar. pero yo creo que el proceso es que debemos de aceptar que en la mayoría de las iglesias, debemos de aceptar que las iglesias no todos están hechos, o sea, no que no todos puedan, es que ese es el punto, o sea, hay el tiempo para dedicarse a leer literalmente todo lo que, ni más, ni siquiera uno que le gusta y tiene esa afición puede leer todo lo de las situaciones. Entonces, Así es. esa es la primera situación que tenemos que tener en cuenta. Ahora, yo leí un libro que hasta parece que le compré un libro de Andrés Spiker, no es teólogo, es simplemente un pastor, o sea, y habla acerca de la predicación, porque a veces pensamos que es que mi pastor no enseña teología en el púlpito. A veces tenemos esa cuestión. Claro. Y no, la cuestión del sermón no es enseñar teología tal y cual, o teología académica o científica, como le llaman muchos en el término, sino la función del sermón es enseñar teología catequética, algo que muestre a Cristo, algo que muestre la santidad, que transforme, algo que la gente se lleve, y algo que la gente pueda llevarse a su vida y a su corazón. Entonces, y saben que si se quedan con ese mensaje y transforman su vida, está bien. O sea, claro. Y ahí el problema es que nosotros entramos con la idea de que es que todos, o sea, tienen que saber lo que dijo Larry Hurtado en El Destructor de los Dioses. O sea, no todos tienen esa responsabilidad, hermano. Claro. Sí, sin duda Entonces, no hay responsabilidad en ellos. Entonces, creo que aquí lo interesante es que lo que debe hacer la gente que estudia teología es bajar de ahí a la cuestión del sermón. Ahí va pasando mi esposa, Ahí va Daina. por si entonces, y pues ahí es donde, pues realmente, y a final de cuentas también debo ser considerado con eso. Realmente, la teología, y esto también es lo interesante, a lo mejor no es teología tan profunda, pero realmente es en la iglesia donde se vive la teología, a final de cuentas. Claro, pues en ese sentido, creo que hay un problema de enfocar las cosas, como tú bien lo dices, porque en mi experiencia ha pasado, ¿no? De que nosotros queremos sermones muy, muy elaborados, Así es. queremos algo teológico, algo que nos enseñe, pero la realidad es de que yo hice una pregunta: ¿cuántos sermones de los que tú has escuchado realmente se te han quedado o te acuerdas? Así es. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Si tú me preguntas a mí, pues yo te diría que fueron unos 10, 15 sermones que recuerdo, ¿no? Y se me hace mucho, porque los sermones o las palabras o la comunicación a veces es deficiente. A veces nosotros, bueno, a mí que me toca compartir de alguna manera a algunos hermanos, sé que no, a veces el predicador o el exponente no dijo lo que quería decir. Y sus palabras pueden ser muy ambiguas y comunicar algo que pues no quiso comunicar, pero de alguna manera se queda conforme el predicador con el simple hecho de que el creyente tome lo necesario para su vida espiritual. Y creo que eso sería un objetivo. Cuando ya enseñas a personas mayores, quieres enseñar a personas mayores, yo sí me he visto con una dificultad, sí, sí la he presenciado, sí la he palpado, que se le olvida lo que le dices, que ellos ya traen un cristianismo y a veces es cristianismos de años. Estamos hablando de, no sé, 10, 15, 20 años. Entonces tú llegas con un hombre de 70, casi 60, 65 a 70 años y quieres cambiar
y configurar todo su pensamiento. Yo creo que ahí nos metemos en una dificultad, Jesús, porque queremos configurar, desconfigurar más bien y volver a configurar una persona que sí se han dado casos, ¿no? Pero yo sí veo que es prácticamente, no quiero usar la palabra imposible, pero es difícil. Y pienso que como pastores, me decía hace mucho tiempo, cuando estaba un auge de sana doctrina, yo hablaba con un hermano, con un pastor, ya de tiempo. Yo era un joven de 20 años, 19 años, y yo le decía, no, es que la iglesia fulanita predica la sana doctrina, enseñan muy bien, y él se me quedaba viendo con cara de mijo, pues bájate a la realidad. Y él me dijo, el pastor que tú me estás citando, estoy seguro que no tiene la iglesia que quisiera tener. No tiene la iglesia que quisiera tener. Y esas palabras me quedaron bien grabadas, aunque no las entendí en su momento, es una realidad. Nuestro sermón muchas veces Sí. crea en las personas un ideal que muchas veces la definición de idealismo o ideal nos habla de una irrealidad. Y yo te puedo decir un sinfín de cosas y mostrarte un predicador, y ese predicador está hablando de una revolución, de que hay un avivamiento y cosas así, y tú te la vas a creer porque lleva un montón de retórica y sofismas, ¿no? Pienso que es complejo realmente con las palabras comunicar todo lo que el cristianismo implica. Porque también estaba hablando respecto a algunas formas de lo que hemos estudiado y de lo que hemos hablado aquí en Muertos del Pecado, ¿no? Cuestiones de la catolicidad, eh, cuestiones de la reforma, cuestiones del movimiento wesleyano. Muchas veces no podemos aplicar todo.